y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña alguien que ustedes conocen perfectamente. Me refiero a Julio M. Chilin. Julio Chilin es politólogo, es historiador y es escritor. Y es un hombre muy comprometido con la libertad global, aunque él es cubano y le preocupa mucho la realidad de Cuba. También es director de Patria de Martí. Brevemente, dinos qué es Patria de Martí antes de entrar en tema. Con mucho gusto, y te agradezco, Albertini, esta invitación. Siempre es un placer estar. Es un placer que tú estés, Julio. Hablar con personas inteligentes siempre es agradable. Muchas gracias, y tu programa realmente es una gran audiencia, tiene un propósito que aplaudo y te felicito por estarlo llevando también por tantos años. Patria de Martí es una publicación digital y foro político que lleva desde el 2006. Y el propósito es, en efecto, combatir el analfabetismo político que dictaduras buscan promover. En otras palabras, la dictadura, particularmente dictaduras como la cubana, necesitan dos cosas: un embrutecimiento de conceptos políticos de parte de las sociedades libres y la amnesia, que las personas olviden lo que ha ocurrido. Entonces, Patria de Martí pues tiene el compromiso de precisamente promover una cultura de libertad. En otras palabras, promover una concienciación política, porque la democracia requiere una ética y requiere conocimientos, y no dejarse arrebatar los conceptos y el lenguaje que el despotismo, y de nuevo Cuba comunista es un caso ejemplar, paradigmático de un régimen que intenta, desde el momento en que llegó al poder, de estar tergiversando la realidad, la historia y los hechos. Entonces nuestro propósito es precisamente combatir eso para defender la democracia. Patria de Martí es una publicación cibernética, está en la internet. Correcto. Y ahí la pueden encontrar los que estén interesados. Como www.patriademarti.com. ¿No? Y yo que la he chequeado, que yo la chequeo mucho, sé que solamente con poner Patria de Martí te sale ya la publicación. Así es. También. Así que todo el interesado de compartir los conceptos y las ideas, no solo de Julio M. Chilin, sino de otros colaboradores de Patria de Martí, pueden acceder ahí. Antes de entrar en tema, quiero que hagas un anuncio que nos tienes. Correcto. En la semana que viene, el 18 de febrero, nosotros llevamos a cabo mensualmente simposios, o sea, un ciclo de conferencias precisamente para promover una cultura de libertad. Y esta semana entrante, el jueves 18 de febrero, vamos a celebrar un simposio donde se va a conmemorar el 20º aniversario del derribo de los aviones de los hermanos al rescate. El evento se va a llevar a cabo en la biblioteca pública de West State Regional, que está en Coral Way y la 94 Avenida. Van a estar los familiares de los 4 patriotas cubanos que fueron asesinados por la dictadura castrocomunista. Va a estar Yanice Rivero, miembro del Directorio Democrático Cubano. Yo tendré el privilegio de ser moderador, y la idea es conmemorar y recordar a estos patriotas cubanos y recordarles al mundo que los crímenes del castrocomunismo no van a permanecer impunes, y esto es un crimen que tiene nombre y apellido. Y en una Cuba libre, si queremos un Estado de derecho, como queremos, pues la impunidad no se puede tolerar. ¿A qué hora va a ser? A las 6 de la tarde, el jueves, febrero 18. La entrada es completamente gratis y abierta al público, y le invitamos a que asistan todo el que pueda para estar junto con los familiares de estos héroes y honrar a la patria, que es honrarlo a ellos. Es necesario estos eventos y estas actividades para que la memoria permanezca viva. Correcto. Para que no se olvide todas las atrocidades que ese régimen ha cometido contra el pueblo de Cuba y contra la humanidad, porque son crímenes que van contra la humanidad. Y hablando de humanidad, de crímenes, ¿cuál es tu opinión de este encuentro que se ha realizado en La Habana, en el aeropuerto de la ciudad de La Habana, entre el obispo de la Iglesia Ortodoxa rusa y de todas las Rusias, Kirill, y el Papa Romano Francisco?
Esto pues introducido el Papa Francisco, recibido, introducido por Raúl Castro. ¿Por qué está esto en Cuba? ¿Por qué esta significación que se dé en Cuba y dar esta preponderancia a Raúl Castro, que todos sabemos que encabeza esa tiranía que todos conocemos? ¿Qué tú ves en esto? ¿Qué hay aquí de político, de religioso? No sé. Quisiera tu opinión antes de pasar a otros temas. Es un evento muy lamentable. Muy lamentable porque esto no tiene que ver nada con la religión y no tiene nada que ver mucho menos con Dios. Todo lo contrario, conspira contra los principios de Dios, de Jesucristo, porque en el 2015 han habido más de 2.300 violaciones grosas a actos, expresiones de libertad de culto. La dictadura cubana está arrasando templos, está arrestando a creyentes, porque iglesias que rechazan caer bajo su influencia son aplastadas. Y es muy lamentable que en un país que está entre el 6% de los peores violadores de los derechos humanos del mundo, y esto lo dicen, y después podemos entrar en eso, una serie de instituciones que se dedican a monitorear y establecer índices de libertad. Cuba está entre el 6% peor del mundo. ¿Cómo es posible que el líder de la religión, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa rusa se reúnan en la casa de un opresor tan grande como, un violador tan grande como el castrocomunismo, y que particularmente este año que ha pasado ha sido particularmente cruel con la expresión de la religión, la libertad de religión? Entonces es muy lamentable, yo creo que esto obedece más bien a propósitos ideológicos y políticos y no tiene nada que ver con la religión. Más de 960 y pico de años de divorcio entre ambas iglesias, y resulta que van a ir También en la parte religiosa pues se comenta que ambas iglesias, tanto la ortodoxa rusa como la Iglesia Católica Romana, pues están muy alarmadas por la matanza de cristianos en general, que las fuerzas extremistas árabes, musulmanas, están realizando. Extremistas musulmanes, vamos a aclararlo, no es el musulmán promedio, que es un religioso tan respetado como todos, están realizando en el Medio Oriente. Esto también pudiera ser como el inicio de una nueva cruzada, ¿no? Pero mira, Albertini, el Papa Francisco, igual que el patriarca Cirilio I, no han escatimado en hacer sus expresiones. El Papa ha expresado su rechazo a el modelo de libre empresa, ha expresado, aquí demostró solidaridad con presos comunes que están en las cárceles de los Estados Unidos. El patriarca Cirilio ha demostrado un apoyo al dictador de Bielorrusia. O sea, estas son personas que públicamente se han pronunciado. El patriarca de Rusia se ha expresado abiertamente, ha condecorado al tirano Fidel Castro y al tirano Raúl Castro. Entonces, ellos no han sido tímidos en cuanto a sus expresiones públicas. Se tienen que reunir básicamente en secreto para formar una unión contra el islamismo radical. O sea, por favor, que lo expresen públicamente lo que tendrían que hacer. Es muy lamentable este secretismo, y de nuevo esto no obedece a la unión de fuerza contra el islamismo radical. Esto obedece a precisamente denominadores en común que tiene tanto el Papa Francisco con el patriarca de Moscú, que tienen un apego a la noción de lucha de clases por diferentes razones, y Cuba comunista es el lugar ideal para hacer y es un espaldarazo que le dan al régimen de Raúl Castro. Correcto. Porque este es un hecho que indiscutiblemente es histórico. Después del 1054, o sea, ya ha pasado ya un milenio, es el único encuentro real y serio, aunque en otros siglos hubo tentativas, pero aquí sí se dio el encuentro. Mira, esto no es nada, esto ya se viene maquinando, la verdad, desde hace tiempo,
y la llegada de esta administración pues ha sido el vehículo propicio para hacer este tipo de fortalecimiento de la dictadura en los términos del castrocomunismo. Por ejemplo, acabamos de pasar un año de ya las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba comunista. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, mira, si tomamos los índices de libertad de Freedom House, de Human Rights Watch, de Reporteros Sin Fronteras, que está monitoreando la libertad de prensa, y de la Fundación Heritage y el Wall Street Journal, que tienen un índice de libertad económica, el promedio de esas cuatro colocan a Cuba entre el 6% de los peores represores de la libertad. En otras palabras, el 94% del planeta es más libre que Cuba comunista. Han incrementado los arrestos políticos y la violación de los derechos humanos a partir del acercamiento entre la administración del presidente Obama y la dictadura cubana. Han incrementado. La sociedad civil que nos prometieron, ¿dónde está? Bueno, está en Miami, está en ese éxodo, porque en Cuba sigue estando invisible. La economía cubana sigue estando sólidamente el 70% directamente en manos de la dictadura. Cada día más ineficaz por ese control absoluto y férreo que tienen ellos. Correcto. ¿Dónde están, mirando los intereses de los Estados Unidos, desde la perspectiva de los Estados Unidos, los 7 o 8 mil millones de dólares que le han saqueado a cerca de 6.000 entidades estadounidenses que la dictadura les robó? ¿Se ha hablado de que le retornen un centavo? No. Los 2.000 millones de dólares del dinero del contribuyente norteamericano que está lavado en Cuba por fraude, el Medicare, Medicaid, tarjetas de crédito, ¿le han devuelto algo? No. Los prófugos, la dictadura devuelve individuos que no les importa. Los prófugos serios siguen estando en Cuba. Hay algo que a mí me ha llamado la atención profundamente, y fue que mientras todos estos acercamientos prosiguen, el pasado martes 9, James Clapper, que es el director nacional de inteligencia norteamericano, dijo ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado: Cuba y en especial su servicio de espionaje es una amenaza real para la seguridad interna de los Estados Unidos. Y añadió que Rusia y China son los mayores, son la mayor preocupación de ellos, pero le siguen Irán y Cuba. O sea, ante la Comisión de Inteligencia del Senado, que este funcionario diga esto, y sin embargo las puertas siguen abiertas. Tenemos el caso también de este cohete norteamericano, que por cierto la administración actual no ha dado mayores explicaciones, que este cohete, creo que se llama Firehead o Hellfire, no me acuerdo exactamente, fue a parar a Cuba y no lo quieren devolver. Súmale a esto las relaciones estrechas que tiene el régimen de Raúl Castro con régimen como el de Corea del Norte, como el de Siria, como el de Irán y todo aquel régimen que se opone a los Estados Unidos a nivel mundial. ¿Por qué este acercamiento, Julio? ¿Qué se está buscando? Cuba no es tan significativa. Por supuesto, bueno, se está buscando, hay diferentes actores en esto. Está por un lado intereses comerciales, que son intereses que completamente amorales, que si pudieran negociar y tener una fuerza de mano de obra esclava lo tendrían. Están los intereses ideológicos, o sea, los apologistas de la dictadura, que en eso pues están tanto políticos como miembros de alta jerarquía de la religión organizada, que ven, tienen un abrazo a la noción de lucha de clases y podrán tener discrepancias con determinados detalles de cómo la dictadura castrocomunista ha puesto su proyecto dictatorial en juego, pero aplauden el concepto en general porque lo sienten, genéticamente lo sienten. Entonces no podemos esperar otra cosa. Por eso es que se puede sentar a negociar en un lugar donde se cometen tantos crímenes atroces, porque realmente eso para ellos no tiene peso, porque ellos están mirando los propósitos que la dictadura pues dice que tiene, y eso es lo importante. Cuando tú mencionas, por ejemplo, el cohete ese desaparecido,
hay que poner eso en contexto y la expresión, o sea, el testimonio de esa persona acerca de la amenaza de Cuba. Esta administración lo ha quitado en la lista de países terroristas, que es algo insólito. El castrocomunismo tiene la cuarta inteligencia más grande del mundo, y esa inteligencia tiene el propósito de subvertir el orden democrático. Lo dijo este señor James Clapper, vamos a repetir que es el director nacional de inteligencia de los Estados Unidos, y esto que acabamos de decir hace unos segundos, repetimos que lo dijo el pasado martes 9 de febrero. O sea, que un alto funcionario está diciendo Cuba es un peligro. Correcto. Y la Cuba de los Castro. Y ahora se le ha facilitado enormemente teniendo una embajada donde se convertirá en un gran nido de espías para precisamente subvertir el orden norteamericano. Ese cohete que fue enviado a Cuba es una vergüenza que mientras esta administración ha estado negociando, chiste decir negociando, que ha estado concesionando con la dictadura castrocomunista, no le han devuelto ese cohete que se han robado. Lo han robado para precisamente estudiar su tecnología y facilitarlo a otros estados delincuentes. Cuando miramos lo que ha ocurrido en Colombia y Panamá con los armamentos de Corea del Norte, más de 500 toneladas escondido entre, por un lado diciendo que era azúcar y por otro lado cereales. Es una vergüenza que esta administración tolere la actitud de delincuente y peligrosa que tiene Cuba comunista, y sin embargo cuando miramos, bueno, ¿qué ha logrado? O sea, ¿cuál es la estrategia? Nos damos cuenta que en términos de democracia absolutamente no hay nada, en términos de libertades fundamentales no hay absolutamente nada. No es el enfoque de esta administración, y pues naturalmente la dictadura cubana pues está sacando, lo está explotando. Estamos viendo espías connotados de la dictadura ser los representantes de las mesas de negociaciones, Albertino. Entonces, y este país que sabe, porque lo expulsaron a muchos de ellos por ser espías, tienen ese conocimiento y se han sentado como si fueran personas civilizadas. Eso conspira contra la democracia. Y este presidente le deja un gran trabajo al próximo que vendrá, que quiera Dios que sea un presidente que tenga una concienciación correcta, que tenga una brújula moral acerca de los peligros que enfrenta teniendo a un vecino tan subversivo como el castrocomunismo y las grandes amenazas que mencionan China, Rusia e Irán. Este presidente ha hecho todo lo que no debería de hacer. Ha hecho un tratado con Irán, que estamos viendo ahora precisamente alimentar al islamismo radical suní en forma de ISIS, porque el chiismo, que es la facción de Irán, pues entonces estamos viendo reclutas correr hacia ISIS porque quieren combatir lo que ven de pronto un incremento de la hegemonía de Irán por el chiismo. Entonces este presidente ha hecho todo lo que no debería hacer y dejará un mundo mucho más peligroso cuando salga de la Casa Blanca. Julio, hablábamos fuera de cámara. El mes que viene se supone que se firmen los tratados de paz entre el grupo narcoguerrillero FARC de Colombia y el gobierno legítimo de Colombia. Y yo te decía que no es descabellado pensar que la visita que tiene planeada, pronosticada, en cartera el presidente Barack Obama a Cuba se realice en el marco de la firma de esos acuerdos. ¿Es descabellado pensar eso? No. Es algo que es muy probable. El presidente Obama ya ha anunciado que quiere ir. La dictadura cubana ha hecho claro que vaya, pero que no cometa imprudencias como hablar de los crímenes de lesa humanidad que cometen en Cuba. Eso no se lo van a permitir. Y el presidente Obama va a obedecer. Va a usar la misma diplomacia que ha usado el Papa Francisco, que usa el patriarca ruso Cirilio. Esa misma, no va a querer cometer la imprudencia de señalar los crímenes que se están cometiendo. Entonces, el acuerdo de la FARC, pues precisamente esto es parte del hijo, es un hijo del presidente Obama, que lamentablemente el presidente Santos en efecto le ha facilitado una vía a las FARC para salir totalmente impune de los crímenes de guerra que han cometido y tener un acceso por la vía electoral y asesorando todo el dinero mal habido que han acumulado
durante tantas décadas de guerra civil despiadada que ha imperado en Colombia, porque realmente ha sido una guerra civil. Correcto. Mira, Albertini, si algo podemos aprender de la historia es que cuando se tolera y se promueve la impunidad, el crimen se vuelve a repetir. ¿Por qué el fascismo exitosamente se derrotó? ¿Por qué el nazismo no vuelve a surgir? Muy fácil, porque precisamente se desnazificó, ¿la verdad? Se establecieron leyes posteriori para precisamente asegurar que estas corrientes tóxicas políticas no llegaran al poder, y hubo justicia con criminales como tiene que hacerse. Si no se hace eso con tanto, y esto puede aplicar a las FARC como Cuba comunista, cuando llegue su momento, que llegará, pues veremos una repetición. Los modelos más exitosos de transición hacia la democracia en la ex bloque socialista son modelos que ejercieron algún tipo de justicia transicional. Si no se hace eso en Cuba, y por lo visto bueno, no se va a hacer, lo vimos en Nicaragua, que no hubo ningún tipo de justicia, y hoy por hoy los Ortega están enquistados en el poder con lo peor del somocismo y lo peor de las izquierdas festivas estas que han creado tanto daño en el continente. Correcto. Es un despotismo electivo donde llegan al poder por la vía democrática, y una vez que están en el poder están con el simulacro de una democracia. Julio, hemos hablado, y quedan pocos minutos, hemos hablado de Cuba dentro del contexto mundial. Pero ahora quiero que me hables de Cuba. ¿Qué nos queda y qué podemos hacer los cubanos como nación, como personas, como clan? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a todas estas cuestiones? Seguir la lucha, porque seguimos en lucha, seguimos en la misma guerra que se inició el 1 de enero, o sea, la dictadura sigue estando ahí, y hay que recordar que el 90% de los armamentos que financió la Revolución Norteamericana fue pagada por Francia. De manera de que la noción de que los factores internacionales no tienen nada que ver, probablemente los Estados Unidos no sería un país independiente si Francia no lo hubiera copiado el 90%. Y España. España también fue fundamental en eso. Correcto. Entonces, por eso es que tenemos que seguir insistiendo en buscar alianzas, en poner presiones, en negarle a la dictadura cubana los recursos que necesita para mantener el poder, que lo hace por el terror. ¿Cómo ves tú, cómo percibes la posición interna de Cuba? Esa legítima oposición que sale a las calles, Dama de Blanco, UNPAC, esos que protestan en las calles. ¿Cómo ves tú el presente y el futuro de esa oposición frente a toda esta vorágine de contubernio que hay con el régimen de Raúl Castro? La oposición es valiente, patriótica, y ha sido traicionada por la administración actual. Y yo creo que ya con un cambio en la Casa Blanca hay que volver a la carga para precisamente promover una concienciación dentro de la democracia, para que hagan algo para defender el modelo del cual ellos... Pero yo te enfatizo la oposición como tal, partiendo de que estamos solos y que vamos a estar solos. ¿Qué se puede hacer frente a todo esto? Mira, a mi juicio, la libertad a Cuba va a llegar por un factor de coyuntura. En otras palabras, va a ser muchos factores, y la oposición es uno de ellos. Yo creo que hay que seguirlos apoyando, hay que seguirlos aplaudiendo, y hay que insistir en que se le dé los recursos necesarios y el apoyo necesario. En la Europa Oriental se dio enormes recursos, y no solo recursos de dinero, sino recursos de Estado y de agencia. El Vaticano participó activamente bajo el liderazgo de el Papa Juan Pablo II, precisamente en su Polonia nativa. Bueno, si ese es el caso, si ese fue el caso, y lo es, y estamos hablando de una participación activa en promover un cambio de régimen, un cambio de gobierno, un cambio de régimen, pues entonces, ¿por qué no se va a hacer ahora? Sería, dadas las circunstancias actuales, no estamos hablando de imprevisto, todo parece indicar que para que la democracia llegue a Cuba,
la oposición tendrá que pactar con los herederos del castrismo. ¿Tiene factibilidades? Lo de pactar, o sea, hay que entender, yo creo que sacando lo más importante, yo creo que tu pregunta, si tendremos que contar con algunos elementos dentro del régimen actual, por supuesto. Yo estoy hablando de una Mariela Castro, de un Miguel Díaz-Canel, yo creo que dentro de la estructura de la dictadura sí hay individuos que en su momento estarían dispuestos a romper, en otras palabras, los Boris Yeltsin dentro del castrismo sí creo que existen. No creo que Mariela Castro o Díaz-Canel sea lo más indicado, porque... Pero yo te lo digo no como rompimiento, sino como aceptarlo, como se aceptó a el orteguismo en Nicaragua. La dictadura cubana está sin duda preparando una oposición leal, eso está claro. Incluso es posible que esa oposición leal a lo mejor ni siquiera saben que ellos son los escogidos. Por eso lo vamos a ver modificaciones electorales que les va a permitir participar en un proceso que tiene visto a la distancia como si fuera el simulacro de la democracia, pero no lo va a hacer. Eso viene. O sea, la dictadura necesita, para completar esta transición que ellos quieren hacer hacia un despotismo, o sea, ir del modelo chino a un despotismo electivo, ¿no es verdad? Para poder hacer eso necesitan una oposición leal y sin duda la van a fabricar y ya llevan tiempo estando en eso, pero eso a mi juicio no es realmente una oposición. Y yo creo que la verdadera oposición jamás puede pactar con la barbarie. Si precisamente lo que se requiere es un cambio sistémico, pues naturalmente la dictadura va a defender su sistema. Julio, y haciendo un paréntesis en esta conversación, en este análisis, vamos a tener un momento pues de amor. Vamos a recordar que hoy es el Día del Amor, hoy domingo se celebra el Día del Amor en todas sus manifestaciones: amor de pareja, amor de padre, amor de hijo, amor de amistad. Todo se celebra hoy y bueno, pues les deseamos que hayan tenido y sigan disfrutando un feliz Día del Amor. Julio Chil, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado. Es un placer. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son décadas de destierro y desunión, 6 años de duro exilio, extranjero.